En 1952, en San Miguel de las Flores, México, una pequeña cafetería frente a la iglesia colonial servía las empanadas más sabrosas del pueblo. Hoy, en ese mismo lugar, solo queda una placa de bronce oxidada que nadie se atreve a leer completa. Los lugareños aún bajan la voz cuando pasan por ahí, especialmente las señoras mayores, que recuerdan el sabor único de aquella carne tan tierna. Antes de continuar, comenta tu ciudad y la hora exacta en tu reloj ahora. María Elena Santamaría llegó al pueblo en 1949 con su esposo Roberto, un herrero silencioso con una marca de nacimiento en forma de luna creciente en el brazo derecho. La pareja se instaló en una modesta casa de adobe, con Roberto trabajando en el taller abandonado de la parte trasera. Los vecinos los recibieron con la típica cortesía rural mexicana, sin hacer demasiadas preguntas sobre su pasado. Durante 3 años, Roberto forjó herraduras y reparó herramientas agrícolas mientras María Elena se dedicaba a las labores domésticas. Ella siempre mantenía una sonrisa forzada cuando hablaba de su marido, y sus manos temblaban ligeramente al mencionar los problemas de salud de Roberto. Los martillazos constantes del taller se volvieron parte del paisaje sonoro del pueblo, como el repique de las campanas de la iglesia. En enero de 1952, María Elena abrió el Rincón de María, justo en la plaza principal. Su primera clienta fue doña Carmen, la vecina más cercana, quien probó las empanadas de carne y quedó impresionada por su sabor extraordinario. La textura era inusualmente tierna, con un aroma que llenaba toda la plaza durante las mañanas. María Elena guardaba celosamente su receta, afirmando que se trataba de especias heredadas de su abuela difunta. El negocio prosperó rápidamente. Las señoras del pueblo convirtieron la cafetería en su centro de reunión matutino, comentando los chismes locales mientras degustaban las empanadas. Nadie lograba identificar completamente aquel sabor único que las hacía tan adictivas. María Elena sonreía misteriosamente cuando le preguntaban sobre su secreto culinario, respondiendo siempre con evasivas sobre recetas familiares. El primer acontecimiento extraño ocurrió en marzo. Condición: el padre Joaquín, párroco del pueblo desde hacía 20 años, decidió visitar a Roberto para ofrecerle los últimos sacramentos. María Elena se mostró extremadamente agitada, insistiendo en que su esposo no podía recibir visitas debido a su condición contagiosa. Sus manos temblaron visiblemente mientras suplicaba al sacerdote que esperara a que Roberto mejorara un poco más. Cuando el padre Joaquín insistió en cumplir con su deber pastoral, ella finalmente permitió que entrara, solo por unos minutos, y con la condición estricta de que no encendiera las velas por el supuesto humo tóxico de los medicamentos. El sacerdote salió confundido, murmurando que la figura en la cama parecía demasiado pequeña para ser el corpulento herrero que conocía. Durante abril, la calidad de las empanadas mejoró notablemente. María Elena comenzó a ofrecer también tamales y pozole, todos con el mismo sabor distintivo que había hecho famosas sus empanadas. Las señoras comentaban que nunca habían probado carne tan tierna y bien condimentada, una rareza en un pueblo tan pequeño y alejado de los grandes centros de distribución. Esperanza, la carnicera del pueblo, notó que María Elena nunca compraba carne en su establecimiento. En una comunidad donde todos se conocían y los comercios dependían del apoyo mutuo, esta ausencia resultaba llamativa.
Cuando le preguntó directamente sobre la procedencia de sus ingredientes, María Elena explicó que tenía un acuerdo especial con un ganadero de un pueblo vecino. Según su versión, este misterioso proveedor le entregaba la carne directamente en su casa durante las madrugadas, evitando así los altos costos del transporte diurno. La explicación satisfizo momentáneamente a Esperanza, aunque le resultaba extraño que nunca hubiera visto ningún vehículo de reparto cerca de la casa de los Santamaría. Los caminos polvorientos del pueblo conservaban las huellas de cualquier vehículo durante días. En mayo llegaron desde Guadalajara los hermanos de Roberto, Teodoro y Pascual Santamaría. Venían preocupados porque no tenían noticias de su hermano desde hacía varias semanas. Algo inusual en él. María Elena los recibió con visible nerviosismo, explicándoles que Roberto había empeorado considerablemente y que los médicos recomendaban evitar cualquier excitación que pudiera. Estaban cubiertas de óxido, como si no hubieran sido usadas en semanas. Las fraguas estaban frías, los martillos cubiertos de telarañas, y el ambiente tenía un olor extraño, mezcla de metal oxidado y algo orgánico que no logró identificar. Detrás del taller, Pascual descubrió varios huesos pequeños enterrados superficialmente en la tierra blanda. Inicialmente los atribuyeron a restos de animales domésticos, algo común en las casas rurales donde se criaban pollos y cerdos para el consumo familiar. Sin embargo, algunos de los huesos parecían demasiado largos y de una forma inusual para pertenecer a animales de corral. Pascual, quien había trabajado como inspector sanitario en la ciudad, decidió examinar más de cerca la cocina de la cafetería. Su experiencia profesional le permitió identificar irregularidades que pasaban desapercibidas para los lugareños. Descubrió que María Elena utilizaba una máquina picadora industrial, demasiado grande y costosa para un negocio tan pequeño, capaz de procesar grandes cantidades de carne en poco tiempo. La máquina tenía marcas de uso intensivo y restos de material orgánico incrustado en sus cuchillas. Cuando Pascual preguntó sobre su procedencia, María Elena explicó nerviosamente que Roberto la había construido específicamente para la cafetería. Según ella, su esposo había utilizado piezas de maquinaria agrícola abandonada, demostrando una vez más su habilidad como herrero y su dedicación al negocio familiar. En junio, el alcalde don Aurelio recibió una carta anónima que solicitaba una inspección sanitaria urgente de la cafetería. La carta, escrita con letra temblorosa, mencionaba irregularidades en el origen de la carne y olores extraños provenientes del taller durante las madrugadas. Don Aurelio, quien disfrutaba regularmente de las empanadas de María Elena, decidió realizar una visita informal antes de cualquier acción oficial. El alcalde llegó sin previo aviso a la cafetería y encontró a María Elena limpiando frenéticamente una mancha rojiza en el piso de la cocina. Ella explicó que había sido un accidente con salsa de tomate, pero don Aurelio notó que el color y la consistencia no coincidían exactamente con ninguna salsa que conociera. La mancha tenía un tono más oscuro. De salud pública, María Elena se mostró extremadamente reacia, argumentando que su esposo había mejorado considerablemente y ya no necesitaba atención médica especializada. La presión social del pueblo obligó finalmente a María Elena a permitir la visita médica.
El doctor Ramírez entró a la habitación de Roberto y encontró la cama vacía, con almohadas acomodadas cuidadosamente para simular la forma de un cuerpo humano. Las sábanas estaban limpias, sin señales del sudor y los olores característicos de un enfermo prolongado. Descubierta en su engaño, María Elena se quebró emocionalmente y confesó que Roberto había partido hacia la capital para buscar tratamiento especializado. Según su nueva versión, había continuado fingiendo su presencia para evitar preocupar a los vecinos y mantener la reputación de su negocio. Las empanadas seguían siendo populares y temía que la noticia de la ausencia de Roberto afectara las ventas. Esta confesión inicial no explicaba los huesos encontrados detrás del taller, ni la procedencia real de la carne utilizada en sus platillos. El doctor Ramírez, intrigado por las múltiples inconsistencias en las historias de María Elena, decidió extender su estancia en el pueblo. Durante las siguientes noches, realizó observaciones discretas desde la casa de doña Carmen. Las vigilancias nocturnas revelaron un patrón inquietante. María Elena salía de su casa todas las madrugadas hacia el taller, cargando bultos pesados envueltos en tela. Los depositaba en un hoyo profundo cavado detrás del edificio, un agujero que parecía expandirse cada noche. El trabajo se realizaba con movimientos mecánicos, como si fuera una rutina establecida durante mucho tiempo. Teodoro y Pascual, preocupados por la falta absoluta de noticias de su hermano, contrataron a un investigador privado de la ciudad. El detective realizó una búsqueda exhaustiva en todos los hospitales de la capital y las ciudades intermedias. Después de semanas de investigación, confirmó que Roberto nunca había estado internado en ningún centro médico de la región. Los registros médicos no mostraban ninguna entrada a nombre de Roberto Santamaría en los últimos 6 meses. No había facturas de medicamentos, consultas ambulatorias, ni referencias médicas que respaldaran la historia del tratamiento especializado. La ausencia total de documentación médica contradecía ocultar el incidente. En lugar de reportar la muerte accidental, desarrolló un plan para deshacerse discretamente del cuerpo de su esposo. La confesión reveló un nivel de planificación que sugería premeditación más que pánico por un accidente. María Elena había utilizado sus conocimientos de carnicería, aprendidos durante su juventud en el rastro de su pueblo natal. La máquina picadora industrial no había sido construida por Roberto, sino comprada secretamente a un matadero en quiebra de un pueblo vecino. Durante meses, había procesado meticulosamente el cuerpo de su esposo, incorporando gradualmente la carne en sus platillos. La técnica utilizada mostraba una experiencia considerable en el manejo de carne. Había mezclado la carne humana con carne de cerdo para disimular el sabor y la textura, creando una combinación que resultaba especialmente sabrosa para sus clientes. El proceso requería conocimientos técnicos y una sangre fría que contradecían la imagen de esposa afligida que había mantenido. Las autoridades ordenaron excavaciones inmediatas en el terreno detrás del taller. Los trabajos revelaron no solo los restos óseos de Roberto, sino también evidencia física que confirmaba las confesiones de María Elena. El brazo con la distintiva marca de nacimiento en forma de luna creciente fue identificado positivamente por los hermanos. Los análisis forenses posteriores revelaron que aproximadamente el 30% de la carne utilizada
en los platillos durante los últimos 3 meses provenía de fuentes humanas. La precisión del procesamiento sugería que María Elena había desarrollado un sistema eficiente para maximizar el uso de cada parte del cuerpo. Los huesos habían sido cuidadosamente separados y enterrados en capas, indicando un trabajo sistemático durante semanas. Durante el período de custodia, surgieron testimonios inquietantes de otros pueblos cercanos. Varias personas reportaron desapariciones misteriosas de viajeros solitarios que habían sido vistos por última vez dirigiéndose hacia San Miguel de las Flores. Los testimonios sugerían un patrón más amplio de actividad criminal, aunque las investigaciones nunca produjeron evidencia concluyente de víctimas adicionales. El caso se complicó cuando se descubrió que María Elena había mantenido un diario detallado de sus actividades. En páginas cuidadosamente escritas, pueblo, incluso después de su muerte. Las investigaciones sobre el pasado de María Elena revelaron traumas que explicaban parcialmente su comportamiento. Había crecido en una familia extremadamente religiosa y conservadora del interior, donde las mujeres tenían pocos derechos y muchas obligaciones. Fue obligada a casarse con Roberto cuando tenía apenas 16 años, en un arreglo económico entre familias que no consideraba sus sentimientos. Durante años, María Elena había soportado maltratos físicos y psicológicos que nunca reportó a las autoridades. Roberto controlaba completamente las finanzas familiares, las decisiones domésticas y los contactos sociales de su esposa. La violencia doméstica era considerada un asunto privado en aquella época, sin recursos legales efectivos para las mujeres que la sufrían. Si esta historia te alcanzó, comparte para que la memoria no muera. Suscríbete y activa las notificaciones. El análisis psiquiátrico determinó que María Elena había desarrollado una condición disociativa que la hacía incapaz de distinguir completamente entre la realidad y su mundo interno. En su mente fragmentada, había logrado racionalizar sus acciones como una forma de mantener unida a la familia y honrar la memoria de Roberto, al permitir que él continuara alimentando a la comunidad. Los elementos culturales de la región jugaron un papel crucial en cómo la situación se desarrolló y permaneció oculta durante meses. La tradición mexicana de respeto hacia la privacidad familiar permitió que María Elena mantuviera su secreto sobre la supuesta enfermedad de Roberto. Las costumbres religiosas hacían normal que las familias cuidaran a sus enfermos en casa sin intervención médica externa. La cultura machista de la época contribuyó al engaño al presentar a las mujeres como abnegadas cuidadoras. Nadie cuestionaba demasiado los sacrificios de María Elena o sus métodos poco convencionales para mantener el negocio mientras cuidaba a su esposo enfermo. La imagen de la esposa sufrida, que trabajaba incansablemente, era socialmente aceptada y admirada. La tradición culinaria regional facilitó enormemente el engaño de María Elena. En una cultura donde las recetas familiares se guardaban celosamente y se transmitían oralmente entre generaciones, era perfectamente normal que se negara a revelar los detalles de sus preparaciones. María Elena mostraba momentos de lucidez completa, alternados con episodios de confusión, donde parecía genuinamente convencida de que había actuado correctamente. Los expertos debatieron sobre su responsabilidad penal, considerando su estado mental y los traumas del pasado. La sentencia final consideró tanto la gravedad de los crímenes como las circunstancias atenuantes del caso.
María Elena fue declarada culpable, pero mentalmente incompetente, siendo internada en un hospital psiquiátrico de la capital. El caso estableció precedentes legales sobre la consideración de traumas domésticos en la justicia penal mexicana. La cafetería fue clausurada definitivamente y el edificio permaneció vacío durante décadas. Los lugareños evitaban pasar cerca del lugar, especialmente durante las horas en que María Elena solía abrir su negocio. Las madres advertían a sus hijas sobre los peligros de los matrimonios forzosos y la importancia de buscar ayuda ante la violencia doméstica. El caso de María Elena Santamaría se convirtió en una leyenda que trascendió las fronteras del pueblo. Las generaciones posteriores conocían la historia a través de relatos familiares que mezclaban hechos reales con elementos folclóricos. Los antropólogos estudiaron el caso como ejemplo de cómo los traumas individuales pueden manifestarse en violencia extrema cuando se combinan con aislamiento social y normas culturales restrictivas. Hoy, en el lugar donde estuvo la cafetería, una placa de bronce recuerda los eventos sin entrar en detalles gráficos. Los turistas ocasionales leen la inscripción con curiosidad, sin comprender completamente la magnitud de lo que ocurrió entre esas paredes de adobe. Los habitantes actuales del pueblo prefieren hablar de otros temas cuando los visitantes preguntan sobre la historia local. La historia de la cafetería macabra plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la justicia, la locura y la venganza. ¿Fue María Elena una víctima que se convirtió en victimaria o una psicópata que utilizó sus traumas como justificación? Los expertos continúan debatiendo las implicaciones psicológicas y sociales del caso más de 70 años después. Algunos investigadores sugieren que la historia podría ser una construcción colectiva, una leyenda urbana. Su cafetería macabra realmente aconteció tal como se cuenta. O si no, pasa de ser una leyenda rural transmitida de generación en generación, para enseñar sobre los peligros de la violencia doméstica, los secretos familiares y las apariencias que pueden resultar mortalmente engañosas.